Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aula Judicial del Poder Judicial de Puerto Rico. Yo soy Manolo Núñez Negrón, el director ejecutivo de la Academia Judicial, y hoy aquí estoy acompañado, como siempre, del director de Tribunales, el amigo Sigfrido Steidel, y por primera vez también acompañado de la jueza Janet Perea López. ¿Cómo está usted? Saludos. Un placer tenerla aquí, y tenemos la inmensa fortuna de que hoy nos acompañe el profesor puertorriqueño radicado en Estados Unidos, uno de los penalistas más distinguidos que ha dado Puerto Rico, Luis Ernesto Chiesa Aponte. Bienvenido. Un placer estar aquí, gracias. Hoy tenemos, vamos a decir, la osadía de tener en esta mesa a dos profesores míos. Usted no me dio clase, pero la jueza Perea sí me dio clase, Ley 54 de violencia de género, y el profesor Chiesa también me dio clase hace unos años, así que tengo en la mesa a dos profesores y a un jefe. Creo que vamos a tener una conversación interesante para dialogar sobre un tema que está, vamos a decir, copando la discusión del derecho penal en muchos lugares del mundo, que es el tema del consentimiento, de la importancia del consentimiento como elemento, ¿verdad? Hablando del consentimiento y los delitos, pero voy un poco a barrer para mi casa y quisiera decir que el tema del consentimiento aparece del consentimiento y los delitos sexuales o las afrentas sexuales aparece en la literatura desde los mismos inicios. Pensemos en Herodoto, pensemos en el rapto de Europa por Zeus, pensemos en una figura arquetípica como don Juan, al que tanta gente, ¿verdad? Piensen ustedes que el tema del don Juan, que es un seductor que engaña a las mujeres y las viola, fue muy celebrado. Fue pensado para que la gente odiara al don Juan, y al final la gente acabó amando al don Juan. Y este arquetipo que no busca el consentimiento de sus víctimas, que es un héroe, erróneamente un héroe de la literatura, se crea en la literatura española y se extiende a todas las literaturas del mundo. Está en Italia, está en Inglaterra, está en España, y a todas las obras de arte desde Goya, Rembrandt, Tiziano. O sea que esta figura del burlador, que no es otra cosa que un hombre que actúa sin consentimiento en el terreno de lo sexual, es un mito del que tenemos que seguir reflexionando. Pero nosotros no hablaremos de eso hoy. Vamos a hablar del consentimiento en el ámbito penal. Chiesa, cuéntenos usted, ¿cuál es la estructura de la responsabilidad penal y qué rol, si alguno, juega el consentimiento? Pues gracias por esa introducción y esa pregunta, Manolo. Solo un comentario rápido en cuanto a lo del arquetipo de Don Juan, que me parece interesante porque puede enmarcar, yo creo, que el resto de la conversación, y es que precisamente creo que tienes razón, que en el arquetipo de Don Juan y generalmente en el arquetipo como se ha desarrollado en distintas tradiciones, demuestra la conexión tan cercana que hay entre el patriarcado y nuestra concepción de lo lícito y lo ilícito, lo moral y lo inmoral en el contexto de las relaciones sexuales. Y como bien dices, Manolo, que se ha celebrado históricamente este arquetipo del hombre que se conforma este patrón del Don Juan. Pero hemos visto ciertamente durante las últimas décadas, en los últimos 50, 60 años, una erosión significativa de esos fundamentos patriarcales, por así decirlo, sobre los cuales se erigen esos tipos de arquetipos. Y es interesante, creo que durante el transcurso de la conversación hoy, pues vamos a hablar un poco de esa historia y ese cambio. No solamente, si me permite, patriarcales, heteronormativos, para todo, ¿verdad? Sí, sí. Para ampliar Sí, sí, cierto. Sí, bueno, pues entonces así muy rápido para ubicarnos, en cuanto a la estructura de la responsabilidad penal, lo que puedo decir así a grosso modo es que para una persona ser hallada responsable penalmente, eh, eh, existen una serie de conceptos o elementos de la responsabilidad penal que podemos estudiar de forma estructurada. Así que una conducta, para ser punible, tiene que primero satisfacer los elementos de que la conducta debe ser voluntaria. Luego de que la conducta haya de ser voluntaria, la conducta también ha de ser lo que en español conocemos como típica. Y lo que significa típica es que satisface los elementos de un delito, los elementos de un tipo
que está codificado por el legislador o la legislatura, ya sea en la parte especial del Código Penal o en leyes especiales. Y entonces esos elementos del tipo a su vez se pueden dividir en elementos objetivos del tipo, lo que en la tradición del common law llamarían el actus reus, y entonces elementos subjetivos del tipo, lo que en la tradición del common law llamarían el conocido mens rea. Y entonces en los elementos objetivos del tipo hay elementos de conducta, como por ejemplo en el caso de agresión sexual podría ser la penetración de la víctima. Y entonces hay elementos también a veces de resultados en ciertos delitos, como por ejemplo el delito de homicidio, el resultado es que hay una persona muerta. Hay otros delitos como el delito de agresión sexual que no tienen un resultado, o sea, basta la conducta, digamos una penetración sexual, combinada con el tercer elemento objetivo, que son circunstancias concomitantes que han de existir para que la conducta sea punible del modo que requiere el tipo. Así que en el caso de violación, lo que va a estar objeto de discusión hoy es si el consentimiento es un elemento objetivo del tipo, o sea, la ausencia de consentimiento, si eso es un elemento del tipo de violación. En términos generales, el consentimiento no suele ser un elemento del delito. Así que, por ejemplo, pensemos en un caso de homicidio, el hecho de que la víctima quiera que la maten no es una defensa. Y esto aplica en términos generales para casi todos los delitos, incluyendo, por ejemplo, una agresión. El hecho de que alguien quiera que le corten el brazo o que le corten un dedo no es defensa. Eh, No voy a exime de responsabilidad penal, que es lo que dice el artículo 6. exima de responsabilidad penal. Sí, podemos hablar de no exima de responsabilidad penal, podemos hablar de por qué, pero voy a dejar eso a un lado por ahora. Y también voy a dejar a un lado el hecho de que pueden haber casos por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, etcétera, que puede estar justificado y el consentimiento puede jugar un rol. Una pelea de Una boxeo. pelea de boxeo, de un deporte como el fútbol americano, un deporte bastante violento, etcétera. Esos son casos interesantes, pero aterrizando entonces en el contexto del delito de violación, yo creo que si uno fuera ahora mismo a Piñones y le pregunta a una persona en la playa, escogida aleatoriamente, ¿cómo usted cree que se define el delito de agresión sexual o el delito de violación, para usar el lenguaje que se utilizaba antes, que mucha gente todavía usa? Eh, Creo que la persona promedio contestaría algo así como que violación es tener sexo sin consentimiento. Pero lo curioso es que cuando uno mira la definición del delito de agresión sexual en Puerto Rico, uno encuentra que la palabra consentimiento no aparece. Y entonces lo que se castiga en vez es el tener relaciones sexuales en ciertas circunstancias, A, B, C, D, E, y ninguna de ellas dice expresamente que el tener sexo sin consentimiento es delito. ¿Eso es así desde el Código Penal reciente o desde antes ya ese acercamiento excluía el consentimiento como uno de los elementos? Eso viene así desde la historia del derecho penal de Puerto Rico, desde el Código de 1902, y viene así de antes. ¿Y por qué piensas que las personas consideran que el consentimiento es un elemento importante si dentro del derecho penal no estaba presente? ¿A qué se debe? Obviamente hay razones sociológicas, no jurídicas, pero ¿qué considera usted? Sí, ahí es que va con lo que comenzamos de que las normas de derecho en general, de derecho penal en particular y de agresión sexual muy en particular, pues responden a consideraciones extrajurídicas, por así decirlo, sociales, culturales, etcétera. Y el delito de agresión sexual históricamente ha sido muy atado a relaciones y estructuras de poder, y relaciones de género en particular, y una sociedad patriarcal. Y en la sociedad patriarcal, desde antes del Código de 1902, desde básicamente tiempos inmemoriales, el delito de agresión sexual se consideraba más como un delito en donde se protegían los intereses del hombre sobre la mujer, considerado inicialmente más como un interés propietario, como ocurría en los casos de la esclavitud con los negros, etcétera. Y entonces eso explica la razón por la cual el consentimiento no era pertinente, porque no era un delito contra la autonomía. Bueno, el delito de violación en algún momento, recuerdo yo, no sé si en el Código Penal del 74, el anterior, decía que era tener acceso carnal con mujer que no fuera la propia. No sé cuál de los dos era, si era el 74 o el anterior, pero era un concepto que estaba presente. El 74 lo decía, y lo que pasa es que parte de que la mujer es propiedad del hombre.
Y por eso no es necesario el consentimiento, porque en el momento en que el hombre quería tener esa relación sexual, la mujer tenía que estar disponible para tenerla. Así que, de todas formas, también ese asunto íntimo de las agresiones sexuales y las relaciones sexuales, pues era difícil de atender. Y yo creo que un poco se dejaba el asunto del consentimiento de lado porque era un asunto que se resolvía en la intimidad por las partes. Y no se discutía. Y yo creo que eso fue parte de que al momento de crear el delito, ¿verdad? Esa discusión no se entró porque eso es un asunto de la intimidad en aquel momento. Luis, tú tuviste oportunidad de participar en la revisión del Código Penal vigente en Puerto Rico y trabajaste junto a la profesora Nevares este código. ¿Qué de los delitos de agresión sexual permanecieron como ustedes propusieron que estuvieran o se modificaron en el proceso legislativo? Si sabes de alguno. Hubo modificaciones, pero fueron, a mi juicio, ¿verdad?, menores de las que idealmente yo hubiese preferido. Así que una de las modificaciones, por ejemplo, es que ahora se incorpora una diferencia en edad en los casos de violación estatutaria, en donde uno tiene contacto sexual con una persona bajo cierta edad, pues se modificaron las edades y se requiere una diferencia en edad entre el agresor y la víctima. Y hubo ciertas otras modificaciones también de incluir ciertas relaciones en disparidad de poder entre agresor y víctima que se incluyen ahora como delito, y también un cambio en la manera en que se castigan, distinguiendo ciertos casos que se consideran de mayor gravedad, reservarlos con mayor pena, y casos que se consideran de menor gravedad con menor pena. Así que, pero eso no afectó, sin embargo, el esquema central de que no se define la agresión sexual como sexo sin consentimiento. Eso se quedó. La palabra sigue fuera para todos los efectos. Yo La quisiera, palabra sigue fuera. Aunque uno podría pensar que bajo el inciso C, si no me equivoco, uno podría extenderlo un poco, el que habla de compulsión, ¿verdad? De ser compelido a... Pero, bueno. antes de seguir con usted, quiero preguntarle a la jueza Perea, que está curtida en sala, que ha visto muchos casos, que comenzó como jueza municipal y luego vio BP y al final trabaja juicio en su fondo, específicamente en salas de violencia doméstica, aunque ha estado en otras salas de lo penal. ¿Cuál es la relevancia de analizar el consentimiento en delitos sexuales? Pues la realidad es que aunque no es un elemento del delito, siempre surge dentro del contexto de la prueba que se recibe, particularmente en muchas ocasiones es un planteamiento de la defensa, de que esa víctima que está testificando consintió a ese acto y que no hay tal obligatoriedad y que la agresión sexual, por tanto, no se configura, ¿verdad? Es importante discutirlo porque es importante saber que la mujer, que en la mayor parte de los casos es la víctima en este tipo de delitos, tiene la potestad de decidir si quiere mantenerse en esa relación sexual o no, ¿verdad? Pero a pesar de que no es un elemento del delito, el reconocimiento de esa decisión, de esa autonomía sexual de la persona que es víctima, hablando de las mujeres, pues es importante. Y siempre surge, particularmente, como planteamiento de la defensa, que hubo ese consentimiento. ¿Cuán importante es para la evaluación de la prueba? Pues habría que ver, ¿verdad?, los hechos específicos. Pero en el análisis de las preguntas que debe hacer el Ministerio Público para aprobar los elementos del delito, pues no necesariamente es un asunto a discutir, ¿verdad? Regularmente viene por parte de la defensa. Bueno, aquí hay que distinguir un poco entre la teoría y la práctica, que yo creo que es algo que la jueza está trayendo y que con lo que yo coincido, que es que aunque el código no mencione la palabra consentimiento, en el delito de agresión sexual es muy difícil en el 2025 y antes hablar de delitos sexuales sin que salga a relucir como parte de la prueba o incluso como parte de la argumentación, principalmente de la defensa, claro está, la ausencia de consentimiento. Así que yo entiendo que lo que ocurre es que el delito de agresión sexual, en términos de los incisos que se castigan, están indirectamente apuntando a la idea de consentimiento sin expresamente hablar de él. Así que, por ejemplo, en el inciso A es si la víctima no ha cumplido 16 años. ¿Cuál es la premisa inarticulada? Que cuando uno no ha llegado a cierta edad, uno no tiene aún capacidad para consentir para este tipo de actos. En el B, pues, es cuando no tiene capacidad por enfermedad o incapacidad mental. En el C, porque fue compelido, o sea, coacción, que también niega el consentimiento.
En el D, cuando ha sido anulado o disminuido la capacidad para consentir por medios narcóticos, deprimentes, hipnóticos. Entonces, en el E, cuando se obliga o induce. O sea que aunque la palabra consentimiento no aparece, en todos los incisos de la A a la E, por ejemplo, está indirectamente apuntando a causas relacionadas a ausencia de consentimiento o ausencia de capacidad para consentir. ¿No crees, Luis, que pueda ser la dificultad de incluirlo o la falta de inclusión se deba a la dificultad de establecer que el consentimiento se mantiene a lo largo de un comportamiento, de un evento? En parte, yo creo que está vinculado en parte a asuntos relacionados con el patriarcado, pero creo que también en parte está relacionado a asuntos, y creo que esto es lo que estás trayendo a colación, Sigfrido. Creo que en parte tiene que ver con problemas probatorios. Y ese es uno de ellos, pero hay muchos más, porque lo que ocurre es que eh, el common law tenía una regla que decía que la víctima tenía que presentar resistencia. Y entonces eso está muy vinculado al consentimiento. Si la víctima está resistiendo, ¿cómo uno puede decir que la víctima ha consentido? Entonces, también requería de parte del agresor violencia, fuerza física. Eso también te indica, si hay violencia, fuerza física, no hay consentimiento. En términos generales, esa es la idea. Y eso son probatoriamente. Estas son maneras muy claras de establecer la ausencia de consentimiento. O sea, la víctima estaba resistiéndose, claro que no consintió. El agresor estaba usando fuerza física, claro que no consintió. Pero cuando uno quita eso, si lo que queda entonces es el delito en la forma más básica, o la conducta más básica de relación sexual o sexo sin consentimiento, entonces se presenta el problema de que no queda claro si no hay una marca obvia de ausencia de consentimiento, entonces se da la posibilidad de que no se pueda probar, o que se abra la posibilidad de que se pruebe algo que es incorrecto, o sea, que había consentimiento, pero que la prueba no lo pudo establecer, o viceversa. Y ese riesgo aumenta a medida de que uno va quitando elementos objetivos que son más obviamente correlacionados con ausencia de consentimiento. Y yo creo que ahí hay algún interés legítimo en esa preocupación. Y eso se evita con esto, con la regulación de Puerto Rico. Pero también lo que ocurre es que al evitar ese problema, nos crea el problema separado de que entonces parecen haber una serie de conductas, como por ejemplo, dos personas, lo que en inglés se llama date rape, que dos personas que se conocen y que están empezando a salir, se besen o lo que sea, y eventualmente terminan en una situación en donde la cosa escala a una relación sexual, pero la persona no expresó consentimiento claramente, y después hay una alegación de que no hubo consentimiento. En ese caso, sin fuerza o violencia y sin resistencia, se presenta la duda seria acerca de lo que ocurrió. Y entonces el problema probatorio es bastante serio, y yo creo que eso ha sido parte de la resistencia a moverse a ese tipo de definición más abarcadora de agresión sexual. Ha habido, no obstante, una discusión interesante. No tiene que haber necesariamente violencia física para que no haya consentimiento. Eso sin duda debería ser así. Pero si uno, por ejemplo, leyera de forma bastante estricta el tipo de agresión sexual en Puerto Rico, no queda claro. Porque el inciso aquí, yo creo que central sería el C, y lo voy a leer. Dice, si la víctima, o sea, hay agresión sexual si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e inmediato daño corporal. Uno podría alegar ahí, bueno, fuerza física es expresamente física. Violencia, bueno, creo que es física, pero violencia, intimidación, uno podría decir, pero entonces termina el inciso o amenaza de grave e inmediato daño corporal. Así que comienza con física, termina con corporal, entre medio tiene intimidación y violencia. Uno podría tratar de ahí incorporar un elemento psicológico, pero es un tanto forzado. No estoy diciendo que no se puede hacer, y yo estaría de acuerdo con un juez que intentara ampliar intimidación, pero hay casos en Estados Unidos bajo tipos esencialmente idénticos a estos, en donde los estados concluyen, cortes supremas estatales concluyen que este tipo de tipo, valga la redundancia, este tipo de elemento excluye la intimidación psicológica, porque por la manera en que está redactado se refiere a física. Yo estaría en contra de esa interpretación, pero es una interpretación totalmente defendible a base del sentido literal posible del tipo. Jueza. Yo creo que a base de la experiencia yo puedo decir que la violencia psicológica, ¿verdad? Esa intimidación, esa amenaza de someterse al acto, pues sí está, y sí se ha presentado, y la interpretación que por lo menos he visto
es que sí configura el elemento del delito, ¿verdad? Que se configuran los elementos cuando hay esa amenaza de causar grave daño corporal o amenaza de muerte si no se somete a ese tipo de relación. Lo que sí la jurisprudencia aquí en Puerto Rico ha discutido, ¿verdad?, es que ese consentimiento, que a pesar de que no es parte del elemento del delito, pues sí, en Puerto Rico y en Estados Unidos y en todas partes, es un consentimiento que debe ser libre, voluntario, continuo, reversible, informado, que debe saber a qué se está sometiendo, ¿verdad? Y que en el momento en que se retire ese consentimiento, pues ya no se debe continuar esa relación, ¿verdad? Así que en ese sentido, cualquier acto que vaya contrario al deseo expreso o a la conducta que presente, porque una reacción que puede tener una persona que se está siendo víctima de un acto de agresión sexual es quedarse estática, perder movilidad, ¿verdad? No poder reaccionar, y han habido casos que han discutido este aspecto. El no reaccionar a esa agresión sexual no necesariamente excluye el que haya ocurrido el evento de agresión sexual, ¿verdad? Porque su respuesta fue quedarse ¿verdad? Inmóvil. Así que creo que es interesante, ¿verdad? Interesante por demás, y a la luz de los hechos de cada caso, pues uno tiene que hacer ese análisis. Y la inmovilidad tampoco supone consentimiento. Claro. En España se puso muy de moda una frase, pero una cosa que discutiremos más adelante, solo sí es sí, ¿verdad? Y eso entraríamos en otra discusión, Chesa. Hoy día se considera, yo creo, casi como axiomático que el delito de agresión sexual es el bien jurídico protegido, por así decirlo, es la autonomía sexual. Y la autonomía sexual es el derecho que tiene cada individuo, cada ser humano, de decidir en dónde, cuándo, cómo, etcétera, de tener una relación de índole sexual con una persona. Y eso va pues, desde un beso, ¿verdad?, hasta una relación sexual. Y lo que ocurre es que hoy eso lo damos por sentado, pero no era así. Como hablamos, inicialmente el delito se considera un delito contra los intereses de algún hombre. Incluso los delitos sexuales originalmente eran violación si la persona estaba casada y la víctima era el esposo. Si la persona no estaba casada y ahí lo que sería una agresión sexual, entonces sería otro delito, un delito de seducción, por ejemplo, y la víctima sería el padre de la mujer. Entonces, lo que ocurre es que eventualmente empieza a cambiar. Hay un estadio intermedio en el que yo creo que estamos todavía, que es considerar a la agresión sexual un delito que ya no es un delito contra los intereses Masculinos. masculinos, sino que es un delito ahora más generalizado, pero es un delito de violencia. Y no es lo mismo un delito de violencia que un delito contra la autonomía. Cuando pensamos en un delito de violencia, solemos pensar en violencia física. Y solemos pensar, aunque no es necesario, pero solemos pensar en sangre, en una pelea, en puños, en una agresión física. Y así yo creo que se consideró y se pensó, y este delito nuestro se asemeja más a ese modelo, que es un modelo que yo entiendo que es un modelo un tanto transitorio. Pasa de ser un delito contra los intereses masculinos propietarios en la mujer a eso no es sostenible porque socialmente y culturalmente nos hemos dado cuenta que eso es una visión incorrecta, inapropiada, inmoral, etcétera. Y entonces concebimos el delito de violación más como si fuera el delito de un delito de robo, un delito de violencia, de agresión física. Pero entonces la última movida, que yo creo que en Puerto Rico no hemos dado del todo, la última movida es cambiar de un delito de violencia a un delito contra la autonomía. Y en la autonomía no tiene que haber marca física, no tiene que haber sangre, ahí el sí es sí se entiende. Pero si lo ves como un delito de violencia, el sí es sí no se entiende igual, porque no hay esas marcas obvias de violencia. Pero Perea, la ley 54 yo creo que atiende quizás eso. ¿Qué le parece? Definitivamente la ley 54, en la medida que se ha ido enmendando a través de los años en muchas ocasiones, está más atemperada a nuestra realidad social. Y ciertamente atiende ese tipo de conducta para que sea penalizada, ¿verdad?, si se trae ese evento. Yo creo que un poco es un asunto de educación, ¿verdad?, también, y de ir viendo cómo ese asunto del machismo, ¿verdad?, de la cultura patriarcal se va erradicando, y a través de la interpretación, cuando vamos a juzgar los casos y se va a hacer algún tipo de análisis de la prueba, pues se dejan fuera cualquier sesgo que pueda afectar esa evaluación de la prueba.
Pero ciertamente la Ley 54 ha atendido ese asunto. Quería hacer una observación sobre que es cierto lo que dice la jueza, es muy importante. En la Ley 54, en el contexto de delitos de violencia doméstica, muchas de estas preocupaciones están abordadas mediante las definiciones más abarcadoras, más modernas, más contemporáneas y con las enmiendas que han habido en ese contexto. La pregunta que hay que hacerse, sin embargo, es que el derecho penal intenta, como yo me gusta explicarlo, es que el derecho penal trata de contestar dos preguntas básicas que tiene que contestar bien y si no, no está haciendo su función. Una es, ¿debe castigarse sí o no? Y si contestamos sí, la segunda pregunta es, ok, si se debe castigar, ¿cuánto? Y relacionado al cuánto, ¿qué le llamamos? ¿Qué estigma, qué acompaña a la condena por ese delito? Y en ese sentido, una pregunta básica aquí es, ¿el sexo sin consentimiento debería ser delito, sí o no? Si la contestación es sí, no basta violencia doméstica nada más, porque van a haber otros casos en En donde no se efecto, dan. Así que ahí todavía hay un gap, por así decirlo, hay hay una un brecha, vacío. hay un vacío. Y entonces, y en cuanto a la segunda pregunta, también está implicada en esto. Y si decidimos castigarlo, y la ley de violencia doméstica, por ejemplo, lo castiga correctamente, el cuánto, la pena, es la pena apropiada. Por ejemplo, el delito de agresión sexual es 50 años de pena, ¿verdad? Es la misma pena, es la pena proporcionada. Y la etiqueta, ¿queremos decir que es un delito, una violación a la ley 54 o queremos decir que es una agresión sexual? Y esos labels, esas etiquetas importan también. Pero hay jurisdicciones que se han movido al asunto del consentimiento Oh, en sí, Estados sí, Unidos. sí, sí. Por ejemplo, creo que New Jersey, puede New Jersey, corregirme. así es. New Jersey se ha movido y se movió con un estatuto como el nuestro. Fue mediante un acto de bastante de activismo judicial. El tipo delictivo en New Jersey decía que el delito era tener sexo mediante fuerza. Y la Corte Suprema de New Jersey definió fuerza como la fuerza necesaria para llevar a cabo la penetración sexual. O sea, no requirió fuerza adicional a la fuerza física necesaria para la penetración sexual. Claro, al definir fuerza así, ya lo estás redefiniendo como sexo sin consentimiento. Y eso fue lo que hizo jurisprudencialmente en Nueva Jersey con un estatuto parecido al nuestro. Eso es algo que podría hacer Puerto Rico también si la Corte Suprema, si el Tribunal Supremo decidiera hacerlo, probablemente mediante el inciso C. Así que, pero sí, han habido varias jurisdicciones importantemente, mediante la legislación federal de derechos civiles en el título 9, en las universidades se ha definido agresión sexual en el contexto de las universidades en Estados Unidos como sexo sin consentimiento afirmativo. Y esa norma que no es penal, es para sanciones disciplinarias universitarias y para Universitarias. fondos federales, etcétera. Pero esa norma ha sido introyectada por los estudiantes, ¿verdad? Y uno se da cuenta, una de las preguntas que me hizo Sigfrido, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué la gente hoy, si tú le preguntas a alguien en la playa qué es agresión sexual, van a decir eso? En gran parte porque esas normas se introyectan no solamente mediante la legislación penal, sino mediante otros andamiajes jurídicos que incluyen, por ejemplo, este contexto. Así que mis estudiantes, yo los veo que están totalmente entrenados en que una relación sexual es apropiada solamente si se da consentimiento afirmativo, y eso ha sido producto no de educación penal, sino de educación de otras esferas jurídicas. ¿Cómo haríamos entonces para que se avance en esa dirección de reconocimiento de la autonomía individual en el contexto del Código Penal? A mi juicio, ¿verdad? En mi mundo ideal se tienen que crear entonces escalas punitivas en donde un delito base es sexo sin consentimiento, y entonces los incisos aquí son ya agravantes. Y yo creo que esa sería la mejor manera, así que sencillamente sería redefinir el delito como toda persona que tenga el contacto sexual según lo definimos, ¿verdad? Que se define de distintas formas, pero toda persona que tenga ese contacto sexual sin consentimiento que satisface los elementos del delito de agresión sexual. Entonces después la pena será agravada si me dio fuerza física o violencia, sí, etcétera, ¿verdad? Y seguimos por ahí. Hace unos años, los que seguimos las noticias internacionales, leímos con estupor y con mucho escándalo el caso de La Manada en España, que trajo una discusión amplia en los medios, no solo españoles, sino europeos y también en Estados Unidos, no solo sobre el consentimiento y sobre lo que podríamos llamar la negociación del acto sexual, pero como usted recordará, el caso de La Manada llamó mucho la atención porque fueron 5 individuos que ejercieron
violencia sexual, violación, ese fue parte de la discusión sobre una mujer en unas fiestas de fiestas de San Fermín allá en Pamplona. Pero para hablarnos de eso, creo que el juez Steidel puede contarnos un poquito más, que lo ha leído con mucha. ¿Qué pasó allí? Bueno, en términos generales, se trató de, como tú has dicho, unos eventos que se desarrollan en el contexto de unas festividades en la fiesta de San Fermín en Pamplona en el 2016, donde una joven de 18 años conoce a 5 personas, 5 hombres. Luego de compartir en algún momento, pues ellos se le ofrecen acompañarla al vehículo. En el trayecto hacia el vehículo, uno de ellos, mediante engaño, logra acceso a un edificio y luego todos entran a ese edificio donde se realizan ciertos actos sexuales de todo tipo. Esos son los hechos básicos probados según el foro judicial que vio en primera instancia el caso. En primera instancia determinó que se había cometido el delito de abuso sexual, que es un delito menos grave que el de agresión sexual que fue el imputado originalmente. Luego se van por todos los trámites judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo de España, que finalmente revoca los tribunales previos que intervinieron en el caso, que habían determinado que se había cometido el delito de abuso sexual y no de agresión sexual. Y determina que en efecto hubo una agresión sexual, lo que implicó pues que se agravaba la pena para todos los imputados en ese caso. Uno de los datos particulares que se constata en la sentencia es que ellos no solamente cometieron los actos sexuales contra esta persona, sino que los grabaron y luego los compartieron en un chat que denominaron La Manada, y de ahí del nombre del caso de La Manada. Generó mucha controversia en todas las etapas judiciales, hasta que llegó al Tribunal Supremo, y aún hoy día genera mucho debate, particularmente por los elementos que estaban en juego, los elementos del delito tanto de abuso sexual como de agresión sexual, en ese contexto donde precisamente el tema del consentimiento, que es el que hemos venido hablando aquí, tuvo un rol importante, y sobre eso queremos hablar con Luis. Luis, conoces el caso muy bien, sé que has escrito mucho sobre el tema de agresión sexual en Estados Unidos y que estás curtido tanto en la tradición del common law como en la tradición civilista. Y nuestro Código Penal, que tú me has dicho y me has reiterado continuamente, miramos mucho a España, pero tenemos que mirar también a Estados Unidos, sobre todo cuando conceptos jurídicos importantes del Código Penal están cimentados más en la tradición del common law que en la tradición civilista. Es un caso malo para hablar del consentimiento porque yo creo que una persona ve los hechos, especialmente por la disparidad numérica que hay entre los agresores y la víctima, y es obvio que no hay consentimiento. O sea, argumentar que hay consentimiento, no hay ni que definirlo, como intuitivamente. Una persona ve los hechos y va a decir que no hay consentimiento. Quizás alguien pensaría, en vez de presumir que hubo consentimiento por los hechos, hay que presumir que no lo hubo. Demuéstrame que hubo consentimiento. Ese es el análisis intuitivo que uno haría. Yo creo que ese es el análisis intuitivo que haría la gente. Y yo creo que parte del problema es que ya en el 2016, cuando se da este caso, hay mucha efervescencia, mucho movimiento inspirado por corrientes feministas y corrientes de distintos tipos de interseccionalidades que se unieron para reclamar cambios significativos, no solo a las definiciones de los tipos delictivos en este contexto, sino también al enjuiciamiento, procesamiento, a las ideas culturales y sociales que hay alrededor de lo que se ve como apropiado e inapropiado en el contexto sexual. Y yo creo que esto fue uno de esos casos. Es un caso en el que, como decidió los tribunales apelativos, en donde claramente se da el elemento de violencia y es una agresión sexual. No hace falta ir a discutir si es abuso sexual basado en una disparidad de poder, que es lo que deciden en instancia, en una disparidad de poder entre las partes. Es abuso sexual porque no se da el elemento clásico de fuerza-violencia, así que hay abuso sexual. Y entonces eso es lo que los lleva a definir consentimiento como un consentimiento afirmativamente dado y el consentimiento expreso. Eh, pero yo creo que, y entonces hablar del congelamiento de la víctima cuando la víctima no se expresa, etcétera, pero en este caso es tan fácil entender por qué la razón la víctima no presenta mucha resistencia y por qué no se está expresando, porque se está siendo asediada por múltiples personas y le dijeron cállate y le hicieron la seña y la víctima entendió correctamente que le podía pasar algo si empezaba a resistir. Es un curso de acción totalmente razonable y se podía resolver sin entrar a nuevas definiciones de consentimiento. Entonces, una curiosidad, ¿por qué se entra a la nueva definición de consentimiento?
Y a mi juicio se entra porque hay tanta efervescencia y es un caso que permite hablar de eso. Y entonces se habló de eso, pero no era el mejor tipo de caso para hablar de eso. Has mencionado precisamente uno de los hechos que se destacan en la sentencia, incluso en la sentencia del primer tribunal que intervino, y cito de ella. En ese momento, uno de los imputados, quien le había dado la mano para besar, se tiró de ella hacia él, cogiéndole de la otra mano, otro de los imputados. Ambos la apremiaron a entrar en el portal, tirando de la denunciante, quien de esa guisa, esa es la palabra que utilizan, entró en el recinto de modo súbito y repentino sin violencia. Cuando le introdujeron al portal, los procesados le dijeron «calla», significándole que guardara silencio mediante el gesto de llevarse la mano abierta a la boca. Eso fue al inicio de entrar al edificio. ¿Había consentimiento para entrar y estar allí en esas circunstancias? A mí me parece que no. No, claro que no. Me parece que no, y por eso me parece un caso tan claro que es curioso que se haya tenido que entrar a toda esta discusión para resolver algo que se podía resolver bajo conceptos clásicos de intimidación. Yo creo que un poco es importante también no olvidar que dentro de esa cultura patriarcal, en muchas ocasiones, la discusión del consentimiento de la mujer en ese acto sexual se trae para poner a la mujer en esa posición de tener que defender y cambiar el ojo de la persona que comete el acto hacia la víctima, siendo la víctima quien tiene que demostrar que no hubo ese consentimiento, ¿verdad? Y es un poco volver a esas raíces patriarcales que tanto afectan, ¿verdad?, el desarrollo de nuestra jurisprudencia y de las decisiones que tomamos. Jueza, y en el contexto de un caso donde no hay un no claro al consentimiento, a la relación sexual, en términos probatorios, según su experiencia, ¿qué cosas debe valorar un juez para considerar que en efecto no hubo un no claro, independientemente del que el consentimiento esté o no esté en el Código Penal? ¿Qué criterios entonces debería evaluar un juzgador? Yo creo que estrictamente elementos del delito, ¿verdad? El acto sexual y ir por cada uno de los incisos que establece la ley. Si hubo algún tipo de incapacidad de esa víctima de poder consentir al acto sexual, si estaba restringida, si se utilizó la violencia utilizando ese inciso, si se inhabilitó su capacidad mediante medios hipnóticos, sustancias controladas o algo, ¿verdad? Ese análisis en estricto derecho. Aquí se destaca la inequidad numérica, era 1 contra 5, como un factor que se consideró. El hecho de que al entrar al edificio le dijeron calla, con un símbolo de ponerse la mano en la boca. Y pues, un ambiente de coerción, incluso burlesco, porque luego tomar el video y publicarlo en las redes también sugiere una idea de dominación y de control más allá del acto en sí que genera el caso penal. Luis, ¿qué tú opinas sobre esos factores al momento de determinar si la ausencia de un no claro dentro del contexto particular puede revelar la ausencia de consentimientos? ¿A qué aspectos debería ver un juez en ese contexto? Sí, coincido con los factores que señala la jueza, y yo creo que es clave para entender la existencia o no de consentimiento si hay asimetrías de poder o de información o asimetrías de capacidad para consentir entre las partes. Y así que pues, voy a dar ejemplos para explicar a lo que me refiero. Aquí, pues, como ya hemos señalado y señalaste ahora de nuevo, Sigfrido, la disparidad numérica es una asimetría. Así que hay más poder en este lado de 5 que más poder en este lado de 1. Eso, a mi juicio, va contando a favor de un vicio en el consentimiento. También puede haber asimetría en términos de la capacidad física de las partes. Así que puede ser una persona muy imponente y puede ser la otra persona puede ser una persona, por ejemplo, con ciertas debilidades físicas, que es una persona que está incapacitada de moverse, etcétera. Así que esas disparidades para mí son fundamentales. Disparidad jerárquica en términos Disparidad jerárquica es muy importante. Sí. Profesor, estudiante, por ejemplo. Jefe subalterno. Jefe, psicoterapista, paciente. Médico y su paciente. O sea, ¿abogado cliente? podría ser, sí. O sea, para mí son pertinentes. No estoy diciendo que sí. si hay una relación en ese contexto es automáticamente agresión sexual. Claro. Pero quiero decir que probatoriamente cuenta en sí. contra de entender que es consentimiento. Este caso generó mucho debate en España y posteriormente se enmendó la ley. Bueno, la efervescencia fue tal que terminó bajo el gobierno de Pedro Sánchez provocando una nueva ley. Pero de esa nueva ley vamos a hablar en el próximo episodio. Creo que hemos cubierto bastante material por el día de hoy. Quiero agradecer la presencia de la jueza Perea López,
Su contribución ha sido vital para esta discusión hoy. Agradecer al profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte. También agradezco a mi jefe, el juez Steidel, gracias a los invitados y gracias a ti por siempre por acompañarnos, y a ustedes, amigos y amigas, por estar aquí, por oírnos. Eso es todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente episodio.